¿Qué tal, agentes de Pandora? Sean bienvenidos a otro video en el que continuamos resumiendo el manga de Pandora Heart. En este caso continuamos con el arco de la dimensión de Shessie, que abarca los capítulos 13 al 23 del manga y 12 al 17 del anime. Por lo que sin más comenzamos con el resumen. Al día siguiente, Break le informa a Oscar que el grupo protagónico se fue a la ciudad, ya que Oz perdió el sombrero de Gil. Sharon le sugiere ir a la ciudad para que se encuentren, además de que acompaña a Break, ya que también pensaba ir a la ciudad por un trabajo. Mientras tanto, el grupo se encontraba en el último lugar donde Oz tenía el sombrero. Al no poder encontrarlo, Oz le sugiere a Gil que se compre otro. Sin embargo, Gil estaba decidido a encontrar su sombrero y se aleja de Oz y Alice. Alice comenta lo absurdo de la situación por un sombrero, a lo que Oz le responde que hay cosas insignificantes, pero que son importantes para otras personas, recordando por un momento a Philip. Antes de que Oz se sumergiera en sus pensamientos, escucha un ruido en la calle y sale a observar, percatándose de que Gil encontró su sombrero en posesión de una persona con el que discute para que se lo regrese, solo para que al final lo termine provocando, y antes de que conectaran golpes, Oz interpone, golpeando a Gil en el proceso y propone un trato. Ya que la discusión atrajo a mucha gente, harán un duelo de vencidas, provocando al tipo para que acepte el duelo. Una vez decididos los enfrentamientos, Gil le cuestiona a Oz su decisión, a lo que este responde que él prefiere resolver todo de forma pacífica, además de que no tiene de qué preocuparse de perder, ya que Gil y él tenían que tener sus victorias y terminaría todo. Y es entonces que se da inicio al primer duelo, en donde Oz utiliza su labia para provocar un impacto psicológico a su rival, dejándolo nervioso, aprovechando esto para ganar su duelo, dando la primera victoria del equipo. Y mientras Gil se mentalizaba para su duelo, se anuncia que su oponente fue sustituido por nada más ni menos que el tío Oscar, alegrando a Oz pero intimidando a Gilbert, que comienza a huir del lugar, pero es retenido y regresado por la gente. Una vez sentados en la mesa, Gil murmuraba lo traicionero que se siente de estar frente a Oscar. Sin embargo, Gil se trataba de convencer para ganar, pero Oscar le dice lo orgulloso que se siente al ver lo bien que ha crecido, dejando a Gil fuera de combate y perdiendo su enfrentamiento. Tras la derrota es que se da el enfrentamiento de Alice. Sin embargo, Oz no asumió la derrota de Gil, por lo que no pensó en nada para el duelo de Alice. Además de que Alice desbordaba una confianza que no ayudaba en nada. Y cuando empieza su duelo, se vio la enorme diferencia que había entre ambos. Sin embargo, la desesperación de Gil por recuperar su sombrero provocó que Alice libere por un breve momento su poder, obteniendo una victoria abismal, poniendo bastante feliz a Alice. No obstante, el bando perdedor no estaba dispuesto a aceptar el resultado, y antes de que todo se descontrolara, Oscar toma el sombrero a discreción, pasándolo a Gil y proponiendo huir del lugar, comentando lo mismo a Alice y reencontrándose donde dejaron el carruaje. Oz y Gil habían llegado al lugar, y mientras conversaban sobre lo ocurrido, llega Oscar, y después de que Oz lo elogiara, tienen una breve conversación, para después Oscar abrazar a Gil y a Oz, diciéndole lo mucho que los valora, y que de ahora en adelante lo involucren en sus vidas. Alice llega al lugar, pero al ver el ambiente empieza a retroceder y a correr de ellos, como si no quisiera estar ahí. Después de correr un rato y de escuchar un cascabel, se percata de la presencia de Break, quien se alegra de verla bien, pero le comenta que una presencia la ha estado siguiendo, y antes de que Alice preguntara, fue abrazada por Break, quien le dice que no la aparte, sino el gato los separará, desapareciendo ambos del lugar. En una memoria de Alice, siempre siguió una persona, y a pesar de ser alguien cercano, no era capaz de recordar su rostro. Y al pedirle que se quede, despierta con Break a su lado. Y antes de que Alice se pelee con Break, se percata del lugar en donde se encuentran. Break le explica que este lugar es la casa del gato de Shessie, quien los raptó y los trajo aquí. Ante la duda de Alice, Break le explica que están en una dimensión que no pertenece ni a ningún mundo, revelando que pretendía enfrentarse a Shessie, aprovechando que el gato está interesado en ella. Básicamente la usó de carnada. Tras la caída de un candelabro, Break le deja una cosa clara a Alice, y es que el gato no los invitó para una fiesta de té o ser amigos, sino para eliminarla en su propio territorio. Alice le responde que es normal que las cadenas vayan tras de ella, pero que desconoce por qué el gato va tras de ella, además de que es la primera vez que le sucede esto. Break le responde que es probable que la voluntad del abismo la odie, siendo Shessie un fiel devoto de la voluntad, además de que es una cadena especial como ella. Antes de que Alice le preguntara qué tanto sabía de ella, son emboscados por enemigos, haciendo que Break tomara a Alice en sus brazos, ya que actualmente es una chica normal sin poderes. Es entonces que una sensación abismal provoca que Alice se aferre a Break, percatándose que en el lugar hay una de sus memorias, pero a diferencia de las otras, este recuerdo era distinto.
Ambos llegan a una zona segura, en la que Alice le exige a Break que le cuente lo que sabe de ella. Break le explica mientras avanzan que pese a ser una cadena con un contratista, no ha devorado a ningún humano. Alice le responde que no le interesa comer gente, a lo que Break comenta que en un principio pensaba que ella reprime ese impulso por tener personalidad, pero cambió de idea y no es que ella no deba comer humanos, sino más bien que ella no necesita comerlos, y que el gato es una cadena que no necesita de un contratista, ya que para él lo más importante es permanecer en esta dimensión, concluyendo que tanto ella como Cheshire son cadenas con diferentes propósitos de las demás, agregando que entró para sacarle información al gato, además de tener una pequeña conversación. Al llegar a una habitación repleta de espejos, Alice es abrumada por la misma sensación, percatándose que las otras memorias le reconfortaban y eran cálidos, pero que este solo la aterraba. Es entonces que una versión corrupta de ella le pregunta por qué quiere recuperar sus recuerdos, respondiendo que quiere saber para qué nació. Otra pregunta se hace mientras Alice entra en pánico: ¿por qué los quiso olvidar? Break, que trataba de calmar a Alice, es apartado por ella y empieza a correr. Mientras Break empezaba a seguirla, es tomado por una mano que lo agarra del brazo, siendo una versión pasada de él mismo quien lo jala al interior de un espejo. En la mansión Rainsworth, Sharon le explica la situación a Gil y a Oz. Oz comenta que seguramente Break no entró sin un plan, preguntando si no hay una forma de ir hacia donde ellos están. Sharon le responde que sí lo hay, levantándose y tras dar un par de pasos, abre un portal en el suelo, ya que su cadena está conectada en la sombra de Break. Oz sin titubear se disponía a entrar, pero fue detenido por Gil, quien lo trata de convencer de no ir o de que se quedara a esperar hasta que él regresara. Sin embargo, Oz se negó, comentando que es probable que Break planeara su participación o como si le invitara a jugar con él, decidiendo entrar. Por su parte, Gil terminó aceptando que Oz fuera, entrando ambos a la apertura, mientras Sharon se comentaba lo parecidos que eran Oz y Break. Por otro lado, Cheshire detecta la presencia de Gil y Oz, mientras que Vincent conversaba con alguien sobre lo riesgoso que resultaría que Break encontrara algo, pidiéndole a Echo hacer algo por él. Alice, por su parte, corría aterrada, pero al escuchar un cascabel, se detiene y observa un gato, recordando tener un felino quien fue su preciado amigo. Oz es despertado por Gil, apareciendo en una habitación, siendo parte de la dimensión de Cheshire. Es entonces que Sharon les empieza a hablar desde la sombra de Oz, preguntando a Gil cómo es que su cadena está en la sombra. Sharon responde que su cadena había perdido el rastro de Break, agregando que su cadena tiene el poder de unir sombras y hacer viajes entre ellas. Agrega que le den prioridad al rescate de Alice, ya que Break puede valerse por sí mismo. Sin embargo, son interrumpidos por el ataque del gato, el cual les pregunta cómo fue que llegaron. Sharon trata de tomar el control de la situación, preguntando por el paradero de Alice y Break. Cheshire responde que Break fue llevado al interior de un espejo y debe estar reviviendo su pasado. Oz pregunta su motivación de ir por Alice y Break, a lo que Cheshire responde que ellos son enemigos de la voluntad, pero no contaba con la llegada de Break y ellos dos, estando dispuesto a acabar con ellos. Oz le pregunta a Gil por lo que harían a continuación, pero entra en pánico al ver que Gilbert se petrificó, ya que no pensó que en serio Cheshire se trataba de un gato. Después de todo, nunca superó su fobia por los gatos, y sin perder el tiempo, Cheshire comienza a atacarlos. Gil hace lo que puede para atacar, pero después de ver que Cheshire regeneraba sus heridas bastante rápido, se altera aún más. Es entonces que Sharon hace que su cadena intervenga, declarando que el oponente de una cadena debería ser otra cadena, ordenando a Oz que aproveche el momento para escapar. Sharon le comenta a Cheshire que su cadena es principalmente para viajes rápidos y recolectar información, pero que también cuenta con habilidades para el combate. Lo enfrentaría para obtener información sobre él y la voluntad del abismo, para averiguar los verdaderos hechos que ocurrieron hace 100 años. Sin embargo, Cheshire escapa, a la par de que Sharon fue sorprendida por una visita inesperada. Mientras Oz y Gil huían, encuentran un rastro de dulces, el cual comienzan a seguir, pero fueron atacados por Cheshire, que los había alcanzado, desarmando a Gil y les explica que la memoria del lugar se dedica a eliminar intrusos, atrapándolos para hacerlos sufrir y que mejor se convirtieran en su comida. Oz pregunta si en el lugar hay una memoria de Alice, a lo que el gato le responde que la dimensión se creó a partir de un recuerdo, lanzándose a atacar a Gilbert ya que quiere enfrentarse a Raven. Gil estuvo a punto de invocar a su cadena, pero en ese instante Oz sufre un dolor en el pecho, provocando que Gil desistiera de usar a Raven, algo que Cheshire se percata, causándole un golpe crítico a Gil, dejándolo fuera de combate. Oz, que pretendía salvar a Gil, es retenido por Cheshire, que le pregunta por qué recolectan los recuerdos de Alice, respondiendo Oz que es lo que ella quiere. Esto provoca la ira de Cheshire, arrojando a Oz dentro de una habitación, mientras le grita que solo él es quien sabe que Alice quería olvidarse de todo, desprendiendo sus memorias y esparciéndolos por doquier, y que el recuerdo de esta dimensión ha permanecido sellado y que es su
deber cuidarlo y evitar que sea visto, ya que es el recuerdo que Alice tenía más ganas de borrar, ya que es el día que ella lo perdió todo. Por su parte, Alice se preguntaba si aquel hombre de las memorias era algo de ella, y si lograba recordarlo, ¿sería capaz de saber que es ella? Y mientras todo esto sucedía, Oscar se encontraba en Pandora para una reunión que fue cancelada debido a que la duquesa Ringsworth se sintió mal. Justo cuando se quejaba por no estar ayudando a Oz y Gil, reacciona tras percatarse que Vincent cayó dormido, quien saltó y se aferró a Rey mientras pensaba en Gilbert. En una habitación, Rey, Oscar y Vincent se reunieron. Vincent les comentaba que el poder de su cadena le provoca el sueño si lo descuidaba un poco, agregando que es Echo quien cuida de él, pero que salió a hacer un encargo. Además, se encuentra en Pandora para dar un informe sobre el incidente de Grimm y William. Después de todo, él fue quien le disparó, lamentando el no haber resuelto mejor los hechos. Oscar añade que fue para salvar a una persona, preguntando por la identidad del joven que defendió. Vincent aclara que en su reporte omitió ese detalle, agregando que si Pandora descubre que Oz regresó del abismo, se armaría un escándalo por él. Sin embargo, todo fue escuchado por Reim, quien fue obligado por Vincent y Oscar a entrar en la conversación. Y mientras Reim se impactaba por la información que recibía, Vincent propone conversar mientras juegan una partida de ajedrez. Vincent explica que aquellos llamados emisarios del abismo son en realidad los integrantes de la familia Baskerville, que fueron derrotados por los 4 ducados, sabiéndose muy poco de ellos, ya que no hay registros políticos. Y otro hecho con pocos registros es la tragedia de Salvier, una capital que fue enviada al abismo hace 100 años por los Baskerville, cuyo líder de la familia se llamaba Glenn Baskerville, quien fue derrotado por los 4 ducados y un héroe llamado Jack, obteniendo en su victoria las 4 puertas que conectan al abismo. Sin embargo, tanto las familias como Pandora necesitan conseguir la 5ª puerta que sigue en poder de los Baskerville. Por otro lado, los Baskerville se reunieron, cada uno dando sus reportes, y en el turno de uno de los integrantes llamado Frank, comenta que no lograron encontrar a alguien, pero han traído un mensaje. Se ha terminado el tiempo del silencio. Comiencen los preparativos para volver a entrar en acción. Volviendo a la partida, Vincent argumenta que es probable que los Baskerville perderán su puerta, aprovechando este momento para quitarle a los ducados sus puertas y dar jaque mate. Tras la derrota de Oscar, Vincent agradece la compañía y se disponía a retirar, pero fue retenido por Oscar, que comenta que tanto Oz y Alice no serían unos especímenes para estudiar. Pregunta por qué no reveló su existencia a Pandora. Vincent responde que solo está velando por los intereses de Gilbert, ya que después del incidente de Grimm, Gil le pidió que no mencionara a Oz ni su situación a Pandora, y ya que fue petición de Gil, le guardaría el secreto, procediendo a retirarse por fin de la habitación, aliviando a Oscar. Mientras tanto, Gilbert despierta, percatándose que su herida ya no sangraba, observando que estaba en otro lugar, y mientras se preguntaba por Oz, se da cuenta de que apareció en el jardín de las memorias, recordando que tras lo ocurrido con Grimm, en la mansión Brick le dijo que ese jardín había sido destruido durante el enfrentamiento de los 4 ducados y los Baskerville. Gil lo confronta, expresando su desagrado por Alice al ser la cadena de Oz. Sin embargo, Brick lo hizo dudar tras plantearle el por qué Alice tiene forma y actitudes humanas, preguntándose cuál de las 2 identidades era la verdadera Alice, agregando que no se deshiciera de ella, intuyendo que ella estuvo involucrada en los hechos de hace 100 años, y que tal vez en alguna de las memorias descubran la verdadera identidad del hombre que aparece en los recuerdos. Gilbert se detiene tras escuchar la melodía del reloj de Oz, observando a aquel hombre quien lo saluda, volteando a ver a Gilbert. Cabello dorado y ojos color esmeralda lo confunde por Oz. Es entonces que el hombre lo corrige, revelando que él es Jack Vesalius. Jessie recuerda que Alice siempre se encontraba sola. Él y los juguetes siempre estaban a su lado, pero aún así se sentía triste, hasta que un día 2 personas llegaron con ella. Regresando, Jessie continuaba golpeando a Oz. Como un gato jugando con su comida, Oz analizaba la situación, dándose cuenta que sin Gilbert y Alice no podía hacer nada. Es entonces que Jessie le dice que es un humano muy extraño, comportándose como si no le pasara nada, estando distante cuando se supone que está corriendo peligro, como si no se encontrara en ningún lugar, justo como Brick le había dicho en casa de Gil. Y antes de que Jessie diera el golpe de gracia, una mano sale de un espejo, desconcertando a Jessie y haciendo que retrocediera. El reflejo del espejo toma a Oz y le dice al gato que no lo matara, agregando que alguien se entristecerá por la muerte del joven, empezando a llevar a Oz al interior del espejo, recordándole que debe preocuparse por otro invitado. Un destello hace que Oz y Jack aparezcan en el jardín, mientras que Gil se aliviaba de ver a Oz librándose de sus preocupaciones.
Jack avanza mientras que Oz y él se ven al fin cara a cara. Sin embargo, Jack le comenta que no es el momento de hablar y aclarar dudas, diciéndole que le preste su poder para rescatar a Alice, teniendo que actuar rápido antes de que fuera absorbida por la dimensión. Oz sin dudar le pregunta qué debe de hacer. Jack explica que la busque, cerrando sus ojos y empieza a pensar en ella y llamarla. Por su parte, Gil preguntaba si Jessie no los atacaría, a lo que Jack responde que él está ocupado con otro invitado, agregando que pese a ser invocados, Brick y Alice no hizo nada por lastimarlos de frente, teniendo miedo de acercarse y ellos lo eliminaran a él. Oz le pregunta por qué Jessie se empeña en proteger a la voluntad del abismo, respondiendo ya que seguramente porque él quería ser el caballero que protegiera a su ser amado. Pregunta si acaso él no es igual, a lo que Oz responde que no, argumentando que Alice para él es como el sol. Llora y se enoja cuando quiere, es honesta con sus sentimientos, lo ciega como si fuera una luz y eso lo lastima, pero que lo baña de su calor y quiere saber qué es lo que iluminará al final de su camino, teniendo quiere encontrarla. Jack entonces le encarga que cuide de ella, ya que siempre se siente sola, mientras que Oz le responde que lo sabe. Después de todo, los conejos mueren cuando están solos, siendo así que Jack transporta a Oz donde Alice. Gil enfrenta a Jack, replicando por qué lo envió solo. Jack le responde que solo lo estorbará, además que no se puede mover libremente por la dimensión, interviniendo puntualmente, pero incapaz de ir más lejos, donde se llevaron a Alice, finalizando que él es un fragmento del alma de Jack Vesalius que permaneció en la memoria de Alice. Por otro lado, Break interrumpe el ataque de Jessie, empezando a atacar, demostrando su superioridad ante él, mientras que se burlaba por haberlo descuidado. Agrega que, tras mostrarle maravilloso y desagradable sueño, lo recompensará, liberando a su cadena Matt Handler.